Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto escucharlos. He vuelto a tener esta mañana problemas con la conexión, así que mm, por favor, háganme saber cuanto antes si se corta y voy a procurar establecerlo más rápido posible. Em, Primer anuncio que tenía que ver con la fecha del examen que estaba prevista más o menos para el 20 de abril. Que sería el miércoles de la próxima semana. Así que les propongo, salvo que alguien tenga algún inconveniente con ello, que pospongamos esto una semana hasta el 27 de abril, si es que están de acuerdo. Así podemos completar en estos días todo lo que son proyecciones y planificación de largo plazo. Bueno, hacer una actividad adicional, ¿no? Que ya el miércoles definiremos en base a lo de hoy y lo de ese día, si la segunda actividad va a ser el 20 o el 25. Probablemente vaya a ser necesaria alguna retroalimentación, pero como siempre van a tener los recursos de cómo se resuelven los ejercicios en Moodle. Pero lo que sí estaríamos acordando ahora es que el primer examen parcial sería el 27 de abril. Entonces, no sé si hay alguna consulta al respecto y por favor, si es que los compañeros no están aquí presentes, háganles saber eso, que el 27 sería el primer examen parcial. Bueno, como no se ha logrado concretar nada respecto al retorno a la presencialidad, lo haríamos por Moodle. Así que yo más bien atento si hubiera alguna persona a la que esto le afecte y no quisiera que pospongamos una semana el examen. em, con total apertura lo puede hacer notar, pero quisiera que le podamos dar a estos temas de planificación de largo plazo, principalmente proyecciones, algunas fechas desde hoy. ¿Ninguna consulta entonces? Por mi lado, Lick, no, todo claro. Bien, bien, gracias, Derek. No sé si. Bien, entonces, gracias por las manitos arriba. Esas se están contabilizando también. Bueno, en todo caso, el miércoles yo les hago saber en qué fecha hacemos la segunda actividad, porque este era un segundo detalle. En Moodle les acabo de subir un software, un instalador, en realidad tienen esta ventana de los recursos y aquí está el software para que el día miércoles podamos hacer algún uso mm, sí, de Crystal Ball para series de tiempo. Está también At Risk aquí, que es otro software que usamos para gestión de incertidumbre. Lo vamos a desarrollar posiblemente al final de la materia o tal vez nos quedemos con Crystal Ball. Pero por lo menos Crystal Ball, ya sea en arquitectura para 32 bits, que es el que dice Crystal Ball Z.exe, o para 64 bits, que es, me imagino, el que tiene la mayoría ahora. Simplemente lo descargan y por favor lo tienen instalado para el miércoles para que podamos usar una de sus herramientas que se llama Predictor. Y si bien les va a dar de entrada 15 días de prueba, una vez que se les agoten esos 15 días, no se preocupen porque aquí hay varias licencias. Tengo una licencia de eh, 180 días, otra de 180 días, otra de 140 días, otra de 30 días. En fin, no quiero ser pirata, pero nos va a ser útil para las aplicaciones que vamos a procurar usar de Crystal Ball y de Risk. Pero el problema de Risk es que tiene un craqueo muy difícil de encontrar. Si es que alguien llegara a tener algo al respecto, me puede avisar, sería muy valioso. Pero el Risk solo nos da 15 días para poder utilizarlo. En cambio, con Crystal Ball tenemos todas estas otras licencias y algunas más si fueran necesarias.
Pero eso, por favor, el Crystal Ball tenerlo instalado para que el miércoles podamos usarlo más que nada en una demostración de algunos métodos cuantitativos que se podrían aplicar, ¿no? A estas predicciones. También tenían la lectura esta de planificación financiera de largo plazo. Esta sí es importante que la revisen, por favor, aunque varias de las cosas las hemos ido viendo ya eh, a lo largo de las materias. Eso, no sé si habría alguna duda, algún comentario, y si no, mostrar también que los ejercicios que habíamos propuesto eh, para tener bocados más pequeños de presupuesto de efectivo, está también ya la resolución disponible en Moodle. Aquí lo único que me quedaba por decir es que les llamo bocados más pequeños, es decir, son 8 requerimientos, porque, claro, en un examen no podríamos pedir un presupuesto de efectivo como tal desde las cédulas, ¿no? O sea, desde los planteamientos que hemos hecho como estos que son así de largos, porque probablemente todo el examen, incluso mm, para todo este ejercicio, alcanzaría el tiempo que tienen, de hora y media. Así que este ejercicio 8 lo que trataba de hacer era plantear requerimientos similares, especialmente a los que tenían en presencialidad, ¿no? En los exámenes venían 4 de estos más o menos. Pero son ya requerimientos más pequeños, ¿no? Dice Ceramitec planea fabricar 3 nuevos tipos de ladrillos. Estos son los 3, entonces, considerando inventarios finales, también de alguna forma hacen alusión a la primera parte de administración financiera de corto plazo, pero les da un volumen de ventas esperado mensual para cada uno de los ladrillos en datos cuatrimestrales, y lo que hay que hacer aquí, por ejemplo, es solamente calcular la producción mensual prevista, ¿no? Son como los pequeños pasitos que hemos ido dando a lo largo de todo el presupuesto maestro. Alguno de ellos será, por ejemplo, como en este caso, un presupuesto operativo mensual para un trimestre entre enero y marzo de 2022, con las siguientes cifras en este orden: cobranzas, desembolsos por mercancía, por gastos operativos. Y la idea es que ustedes configuren un presupuesto de efectivo. Entonces aquí al final decimos cuál será el saldo de efectivo presupuestado el 31 de marzo de 2022. Esa es la pregunta. Y bueno, en ese sentido tienen estos desarrollos en la hoja de resolución. No sé si al respecto han podido revisarlos, si es que hay alguna pregunta, si todo está claro. Y si es así, bueno, pasemos de lleno ya a las proyecciones de largo plazo. Pero bueno, siempre es bueno recordar cómo se construye ese largo plazo, ¿no? Con los pasitos pequeños del día a día. En fin, algún detalle, algo por revisar, por completar. Lick, en mi caso no pude revisar este ejercicio 8, pero lo voy a revisar en la semana. Sí, sí, por favor, hecho, Derek. Así lo cotejan con el requerimiento, y si hay consultas, vámonos preparando ya para el examen. Adelante, Luz. Sí, licenciado, tenía una duda con respecto al ejercicio 7 en la parte de costos totales de mano de obra. Bueno, en el enunciado nos dice, ¿no?, que va a haber un incremento salarial, pero a la hora de sacar el cálculo se multiplica por 5. ¿Por qué se multiplica por 5? Ah, ya, en esta resolución. Veamos. En este de manufactura, ¿no, Luz?
Sí, 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 licenciada, el Ok, 7. sí. Permíteme revisar. Este, 42, 42, 42, 42. Mayo, 50.400 y luego junio, 43.680. Y me imagino que también pasa lo propio en los gastos operativos, ¿no? Sí, estos totalizan 28.000 sin movimientos eh, por el tamaño del ejercicio, pero en mayo, como les hace notar Luz, hay este 33.600 por un incremento salarial. Y ese incremento es de 4%. Entonces, como sabemos, este 28.000 debería volverse como está acá, ¿no? 29.120. ¿Por qué? Porque ese 28.000 por 1.04 va a dar 29.120. Pero en el caso de mayo, estamos colocando un 43.600, eh, más por el tema del desembolso de estos gastos operativos, porque el requerimiento creo que habla de retroactividad. Entonces, en lo que se basa esto es en que en mayo tiene que reconocer el incremento que se tendría que haber dado a el mismo mes de mayo, pero también a los meses anteriores, es decir, también a los meses de enero, febrero, marzo y abril. Entonces aquí es como que está reconociendo ese incremento multiplicado por el monto que está destinado a estos sueldos ejecutivos, por ejemplo, pero en el mes de mayo excepcionalmente por 5. ¿Para qué? Para completar, digamos, el saldo pendiente que se les habría debido a los 4 primeros meses en el caso de los ejecutivos. Y lo propio en los otros casos, ¿no? Hay sueldos de oficinistas y lo propio en la mano de obra directa. em, Solo que, claro, en ese caso es una cuestión de distribución unitaria. Pero ya a partir de junio serían 29.120 porque en adelante, como es un presupuesto, salvo que se estén considerando nuevas contrataciones o también retiros voluntarios o eh, necesarios, ya sería un 29.120. Pero solo en mayo ese se multiplicó por 5 para compensar los 5 primeros meses del año. Es eso, pero no sé si queda claro o está más. Ah, ya está bien, licenciada. Entonces, en caso de que no hubiera, digamos, retroactividad, el cálculo sería igual que junio. Sí, el cálculo sería para igual que en junio. Lo que pasa es que en nuestro país nos habían acostumbrado un poco a eso, ¿no? Estos últimos años ya no ha habido incremento salarial por obvias razones, pero en mayo se daba el decreto del primero como homenaje a los trabajadores y casi siempre ha sido retroactivo. Entonces, el mes de mayo siempre te llegaba la compensación, diríamos, por los meses anteriores, ¿no? Es por eso que está de esta forma, Arus. Está bien, licenciada, gracias. No, no te preocupes. Más bien a ti, gracias por revisarlo y sí por encontrar estos detalles, ¿no? Seguramente aquí em, tanto en mano de obra indirecta como en el monto que se debería pagar, em, seguramente ahí de mano de obra directa están esos temas, ¿no? Eso siempre ténganlo en cuenta porque, de nuevo, la idea es que cualquier decisión que quiera tomar la empresa, que quieran tomar los ejecutivos, se pueda ver reflejada, ¿no? En todos estos números y si bien sabemos de nuevo que no va a ser exacta, que no va a ser algo eh, que va a llegar a un resultado exacto comparado con la realidad, se le puede ir haciendo aquí algunos ajustes. Eso, no sé si habría alguna pregunta más, algún comentario más. Y si no,
cerraríamos ya el tema este de presupuesto de efectivo y estados financieros pro forma, que también recordaba, ¿no? En el segundo ejercicio, acá en el PDF, justo tenían esto, ¿no? Que era el 2022 pro forma, a marzo 31 de 2022 pro forma. ¿Por qué pro forma? Porque o sea, todavía no ha ocurrido en ese entonces todavía no había ocurrido esta fecha. Ahora sí podríamos decir que se ha completado, pero justamente se tendría que hacer esa comparación, ¿no? Si se han dado estos estados financieros próximos o más bien distantes con el cierre real de ese año para esta compañía del ejercicio 2. Y bueno, esa es ahora la dinámica que vamos a usar en esta parte que viene. Que la habíamos introducido ya el día miércoles, ¿no? Dice proyección de estados financieros, aproximaciones al futuro. Y partíamos con este gráfico que es, creo, muy revelador. Todos podemos hacer planes, todos podemos hacer interesantes proyecciones sobre el futuro, casi siempre muy optimistas como las que están en pantalla, pero lo que es muy importante es contrastar eh, esos resultados con el desempeño real, ¿no? Y no hacerlo por el simple hecho de que nos deprimamos y nos pongamos realistas, como dicen algunos, en cuanto a por qué o mejor dicho, en cuanto a la distancia o la brecha que hay entre cada uno de esos niveles y los que terminan ocurriendo en realidad, ¿no? Ahí está la brecha entre lo que se había planificado el 2011 y lo que termina ocurriendo, esto es la brecha de 2012, esto es la brecha de 2013, y así sucesivamente. Ahí la pregunta es, ¿se va a completar el plan de 2014? Bueno, es muy difícil, ¿no? El de 2015 tampoco. Sino el objetivo principal es entender el por qué, qué nos está distanciando de ese desempeño real y cuáles son las variables que más han afectado para que eso ocurra. Entonces, esto obviamente tiene una intención de que en la medida que sea posible eh, se incursione en un ámbito ya de epistemología organizacional, de aprendizaje colectivo, que lastimosamente todavía cuesta cultivarlo en nuestro entorno, pero que es importante que se lidere. Entonces, los usos habíamos empezado por acá. En general, diríamos, la valorización corporativa es el principal uso a nivel global de las proyecciones eh, financieras. Esto porque en temas de fusiones, adquisiciones, siempre va a ser necesario contar con algún parámetro, alguna base, alguna guía de cuál es el precio que se le va a poner a esa empresa. Esto, por supuesto, no está libre de sesgos. En la literatura se habla mucho de que depende de quién te está pagando para que más o menos algunos supuestos se puedan sesgar o direccionar hacia alguno de los lados. La evidencia empírica es contundente al respecto, mientras sea el vendedor o el comprador el que está pagando en un proceso de adquisición, siempre van a haber ahí distancias sobre cuál es el valor de la compañía, ¿no? Pero bueno, esto lo vamos a ver en la siguiente materia si nos encontramos. El otro gran uso que sí es muy importante para Bolivia, en nuestro caso, es el del análisis crediticio, porque aquí no solamente se trata de el sector de intermediación financiera, sino del bursátil también. ¿No? La bolsa está muy interesada en que se difundan los conocimientos de qué criterios tomar para que los analistas de inversiones futuros, sobre los que ellos toman unos exámenes muy rigurosos y los habilitan para el ejercicio profesional en agencias de bolsa, en sociedades administradoras de fondos de inversión, etcétera, tengan una buena base de juicio para poder establecer estas proyecciones. Entonces, es responder a eso que dice ahí, ¿no? Si los flujos de efectivo van a ser adecuados para cumplir obligaciones. Eh, Cualquier empresa que se acerque a ustedes y les diga quiero hacer una emisión por 100 millones de bolivianos porque me han dicho que el mercado de valores es buena idea, no solamente en términos de costos financieros, sino de reputación y ordenamiento interno de la compañía. Entonces, que ustedes sepan por dónde empezar. Y ahí, claro, normalmente
las preguntas tienen que ver con recopilación de información, ¿no? Es decir, lo primero que van a hacer ustedes es empezar a hacer preguntas sobre la compañía, sobre su perfil, sobre cuál ha sido su desempeño. Ahí se empieza con las proyecciones propias que tiene eh, la persona que los está visitando, seguramente algún ejecutivo. Ahí hay que tener también una fuerte adaptación a nuestro entorno porque muchas veces uno solicita, ¿no?, los estados financieros de la empresa y te preguntan qué son estados financieros. En algún momento eh, ha pasado y esto porque, claro, buena parte de nuestra economía es informal, pero lamentablemente eso, como hemos reiterado varias veces, impide hacer un diagnóstico, una evaluación, un análisis de la salud financiera de una empresa. Así que a veces hay que empezar de cero, hay que hacer como los oficiales de crédito de algunos bancos, ¿no? Como se dan cuenta de que no hay una información financiera muy sólida, entonces empiezan a hacerte preguntas sobre cuál es tu ingreso mensual, cuál es el costo, si eres comerciante, a cuánto compras la mercadería, en cuánto la revendes, cuáles son los otros gastos operativos que hay, si pones plata en publicidad, en marketing, si pones dinero en alguna otra cosa, y van llenando una serie de formularios. Estas son tecnologías que se han desarrollado en nuestro país con fuerza de evaluación crediticia, pero para clientes que no necesariamente tienen estas formalidades, ¿no? Entonces ahí hay que hacer un trabajo muchas veces indagatorio de saber ganarse la confianza de quien está solicitando el préstamo y que podamos ir ordenando esa información. Ahora, por supuesto, también hay empresas medianas, grandes, que tienen analistas propios y ya directamente uno va a solicitar un préstamo, una estructuración de alguna emisión con alguna base que ya tiene un sustento. También, si es que no se han llegado a hacer las proyecciones, tendremos que revisar el pasado, la historia, el desempeño de la compañía en gestiones anteriores, aunque ahorita vamos a ver algunas excepciones para ello. Otro origen de información para estas proyecciones tiene que ver con el comportamiento de la industria, el comportamiento del sector en el que se está devolviendo el solicitante, el que se está desenvolviendo el solicitante. Esto porque es bastante necesario saber que si una compañía empieza a prestarse recursos en un ámbito en el que ya empiezan a haber problemas, ahí no sé, pues les pregunto a ustedes, ¿en qué casos, en qué situaciones las cosas han cambiado drásticamente fruto de la pandemia y no van a volver a ser como antes, ¿no? Bueno, no sé si alguien en este momento le daría un préstamo a un periódico escrito, por ejemplo, ¿no? O no sé si se les ocurren algunos otros sectores a los que, claro, fruto de las secuelas de la pandemia, ya no van a volver a hacer las cosas como antes, ya no hay una vuelta a la normalidad porque ya han sido lo suficientemente impactadas como para que no se pueda considerar un retorno a lo anterior, ¿no? Por lo menos como eran las cosas antes de la pandemia. Entonces, en ese sentido es siempre importante darse cuenta de que si una empresa viene con un proyecto muy innovador, una contratación de tecnología, un cambio de infraestructura, va a depender mucho de cuál es el futuro de ese rubro para que nosotros incorporemos en los supuestos que sustentan las proyecciones esa mirada, ¿no? Y por supuesto también otros aspectos macroeconómicos y macrosociales, me animo a decir. Esto tiene que ver con lo anterior porque si bien las estructuras industriales van pasando por ciertos ciclos, aquí por ejemplo algo que es importante es que hay algunos sectores que son más autónomos y hay otros que son más interdependientes.
¿A qué me refiero? El sector financiero, por ejemplo, si entra en crisis en algún país, bueno, pues se lleva como efecto dominó a toditos los demás. El sistema financiero es muy importante, es muy delicado porque si a ese sector le pasa algo, los demás empiezan a caer como si fueran fichas por detrás. En cambio, digamos que el sector maderero puede pasar alguna dificultad por algún tipo de, no sé, alguna plaga que está afectando la madera, los árboles y demás, pero esto es muy específico para ellos, ¿no? O el sector, qué sé yo, horticultor. Hay algunos sectores que tienen mayores niveles de distanciamiento, otros que son mucho más em, transversales, ¿no? En los alimentos, por ejemplo, cuando hay crisis en los alimentos, suele igual afectar de una manera muy, em, diríamos, con fuerza al resto de los sectores. Entonces, aquí en predicciones no solamente macroeconómicas, sino macrosociales, hay que ver cuál es la respuesta del público a esos cambios que se dan en las estructuras industriales. Y en realidad, al revés, puede ser todavía más fuerte. Si hacemos predicciones macrosociales, eh, hay algunos que sostienen que eh, hoy en día la verdadera pandemia no es tanto el COVID, ¿no? Sino es una pandemia de salud mental. Es más la afectación de depresiones, de ansiedades, de preocupaciones, estrés laboral, o sea, toda una serie de efectos. No solamente fruto de la pandemia, yo diría que ha sido un detonador, pero habían varios aspectos ahí que estaban siendo acumulados. Entonces, ¿será que la gente va a consumir a futuro de la misma forma en la que consumía antes? Entonces, esto va a cambiar, por supuesto, la estructura de las industrias. A veces subestimamos, ¿no? Decimos, es cuestión de predecir inflación y crecimiento económico o IGAE o alguna de las otras variables para tomarlas en cuenta en el análisis, en la proyección. Pero a veces no le damos la suficiente importancia porque en realidad no olvidemos que la industria, que las empresas responden pues a ciertos tipos de gustos, de comportamientos, de hábitos que tienen los consumidores. Entonces, si el consumidor en general está deprimido, no tiene ingresos, no tiene fuente laboral, no tiene manera de afrontar el mundo. Justo estaba leyendo un artículo sobre el costo de la vivienda en México. Y claro, ustedes ven una brecha ahí impresionante, ¿no? Entre la caída del salario real y el incremento de los inmuebles fruto de la especulación. Y una causa que me llamaba la atención era el hecho de que hay gente que ha emigrado de México en su momento a otro país, principalmente del norte global, de Estados Unidos o de Europa Occidental, y obviamente han ido y han trabajado mucho tiempo, han em, sacrificado sus años de vida, como algunas veces decimos aquí, ¿no? Y yo conozco personas que, por ejemplo, siendo profesionales en áreas de nuestra facultad, en contaduría, en economía, se han ido al norte, pero ahí, claro, o sea, trabajaban de eh, meseros, a veces en limpieza, a veces en cuidado del hogar, que de ninguna forma jerarquizo, pero no podían ejercer sus profesiones, ¿no? O sea, no digo que sea mejor o peor trabajar, siempre el trabajo es digno, pero trabajaban en otras cosas. Pero el punto es que allá obviamente lograban ahorrar lo suficiente, lograban vivir en un estándar de calidad de vida de repente algo más atractivo, pero su sueño siempre fue volver, ¿no? Entonces, esto es lo que dice el informe este del costo de la vivienda. Dice, la gente que estaba volviendo ha ahorrado lo suficiente y ahora tiene una jubilación en Estados Unidos o en Alemania o en Francia o en Inglaterra. Entonces vuelven con un ahorro interesante y compran vivienda y compran inmuebles. Pero como han ganado en un país en el que el poder adquisitivo es muchísimo mayor,
O sea, se vienen acá y si tú les pones $200.000 del costo de un departamento, no les es tan caro, ¿no? Por lo menos lo pueden pagar, considerando que el resto de su jubilación son 2.000, $3.000, euros, libras, francos suizos, eh, o el equivalente. Entonces ahí hay un problema porque ellos sí pueden tomar la oportunidad, entre comillas, de lo especulativo que puede ser el mercado inmobiliario. Y nos están dando cuenta de que al resto lo están dejando pues en offside, porque el resto tiene salario real cada vez más bajo. Entonces, cada vez más inaccesible el costo de la vivienda. En fin, todo esto llevaría a que si ustedes están haciendo proyección de estados financieros de una constructora que hace edificios de departamentos para vender a cierto tipo de segmentos, a cierto tipo de público, bueno, pues el comportamiento, la posibilidad de que cada vez más personas puedan acceder a eso, podría verse limitado, ¿no? Entonces puede ser que, salvo que estén trabajando con la empresa más responsable en múltiples sentidos. Justo se habla también, ¿no? Ahora de una cierta empresa constructora, no voy a decir el nombre, pero que ha construido N edificios en La Paz y parece que con estándares de calidad que no han sido eh, muy altos. Entonces hay que tener cuidado ahí con lo que uno compra, porque además el otro ya está haciendo solamente por ganar y toda una serie de problemas, ¿no? Entonces imagínense que ahorita ustedes le hayan dado un crédito a esta empresa y que se les va a venir una hecatombe de demandas y de juicios porque resulta que los edificios no son muy buenos. Entonces es complicado, ¿no? A todos estos elementos hay que saberlos ir incorporando, y no incurrir de nuevo en generalizaciones donde para todos el mismo corte le queda bien, ¿no? Necesita sus eh, especificidades. Bueno, en términos de la estructura industrial, hay informes sectoriales que van publicando las empresas que se dedican a la calificación de riesgo. Este, por ejemplo, es un informe del sector seguros, entonces el último que tengo, pero aquí les va dando un resumen, ¿no? Como hemos visto para los casos de las empresas también. ¿Qué se espera en el sector seguros? ¿Cuál podría ser la expectativa? Si es que es un sector que va a incrementar ingresos, si es que los va a bajar. Entonces, todos esos elementos los vamos incluyendo para proyectar los estados financieros de las empresas. Ahora bien, aquí una pregunta importante, porque decíamos la información histórica puede ser necesaria para anticipar el futuro, pero no en todos los casos, ¿no? Acá, como dice, puede ser una buena primera aproximación, eh, en gran parte de los casos, pero siempre y cuando sea posible asumir que las tendencias van a mantenerse vigentes. Aquí, de nuevo, no sé si alguien quisiera dar algún ejemplo. ¿En qué otros sectores, en qué otros casos, el comportamiento, el consumo, los hábitos de las personas no van a volver a ser los mismos? Aquí justamente planteamos tres grupos en los que no es muy válido apelar a la información histórica. Dice, en adquisiciones o fusiones, en emprendimientos o en industrias altamente volátiles o influenciadas por el mercado. Para estas, los sucesos pasados son menos relevantes. ¿Por qué? En adquisiciones o fusiones, porque en general cuando hay un cambio de dueños en la compañía, incluso si solamente se ha trazado, se ha pasado por un proceso de fusión, a veces las culturas organizacionales chocan. El emblemático caso de Pricewaterhouse en Brasil, por ejemplo, ¿no? Dos firmas de auditoría muy importantes a nivel mundial, eran por un lado la Pricewaterhouse, luego la Coopers y Lybrand, entonces desde Inglaterra se fusionan y en todos los países del mundo ocurre la fusión, pero ha habido países, caso de Brasil, donde al final se han tenido que mantener separadas porque tienen una forma de trabajo muy diferente, ¿no? Un poco también el caso como el que hemos vivido acá del Banco Mercantil Santa Cruz. Ustedes han de estar muy, muy pequeños, pero antes había el Banco Santa Cruz y antes había el Banco Mercantil. Y fruto de esta fusión,
nace el Mercantil Santa Cruz, pero que al final termina siendo comprado por los que eran nomás del Banco Mercantil, eh, socios del Banco Santa Cruz, algunos de ellos terminan fundando lo que es el Banco Fácil, por ejemplo. Pero, ¿por qué ocurre esto? Porque, claro, cuando hay una fusión, una adquisición, em, rara vez la gerencia sigue teniendo la misma filosofía. Rara vez es como que se le puede dar continuidad a una visión sobre el negocio, porque creo que esto también lo veíamos en el desempeño de los flujos de efectivo de empresas como Soboce o los Tajivos, ¿no? Que es igual otro caso muy notorio en términos de cambios de dueños en el país, porque yo les decía, igual hemos visto con IASA, ¿no? Hace poquito con Industrias de Aceite, Sociedad Anónima, que es aceite fino, que tenían este cierto comportamiento en ingresos, pero en el último año, fruto de que Alicorp se terminó de comprar la empresa, ya tenían una posición más agresiva en términos comerciales. Entonces, cuando uno va a hacer proyecciones de una empresa que acaba de atravesar por un proceso de adquisición o fusión, eh, normalmente la nueva gerencia le va a dar otro énfasis, otras prioridades, otra estrategia a la compañía y eh, por más que haya habido un cierto desempeño pasado, probablemente no se repita a futuro, ¿no? En el segundo caso es bastante obvio por qué no podemos basarnos en información histórica. Eh, Sencillamente no existe, ¿no? Y esto es lo que habíamos señalado en términos de eh, el valor de las buenas ideas, le dice Guillermo López a este principio de la administración financiera, ¿no? Todavía no sabemos cómo identificar quién es Mark Zuckerberg y quién es alguien que en realidad cree que tiene un buen proyecto, pero en realidad no lo tiene, ¿no? Entonces, en los emprendimientos, como no hay flujos históricos, hay, por supuesto, un plan de negocios que tiene proyecciones, tiene supuestos interesantes, pero la gran mayoría de los casos, 9 de cada 10 se distancian muchísimo de la realidad, ¿no? De lo que termina ocurriendo. Entonces, en los emprendimientos o en empresas que han sido creadas hace pocos años, no hay una certeza, no hay una seguridad de que eh, los flujos se vayan a seguir comportando. Esto también por los ciclos, ¿no? De la fase inicial, de expansión, de madurez y de declive, en el caso de las nuevas empresas. Y en industrias altamente volátiles, lo que sucede es que em, sus operaciones están muy sometidas, muy sujetas a el comportamiento del mercado, principalmente en industrias que se dedican a la explotación de materias primas, ¿no? A la extracción de materias primas. Entonces, muchas veces puede haber un gran desempeño de la gerencia en ciertos años que deja de funcionar de ese modo porque en realidad no era mérito de la gerencia, sino que los precios del commodity que tú vendías estaban por los cielos, ¿no? O sea, porque el precio del petróleo está en ascenso, fruto de una probable guerra ahí entre todos. No significa necesariamente que la gerencia esté tomando decisiones interesantes, sino que es el mercado el que decide sobre estas empresas. Lo propio al revés, ¿no? Puede ser que sean unos brillantes genios los gerentes, pero fruto de algún impacto que ha tenido el mercado, las cosas se van hacia abajo. Entonces, en estos tres casos es muy difícil em, basar las proyecciones únicamente en desempeño histórico. Adelante, Johnny. Licenciado, este efecto, perdón, buenas tardes, este efecto del pasado, que tal vez no puede ser muy relevante, también se podría decir que puede pasar en empresas que como que se están dividiendo, o sea, ya, o como que actualmente las empresas ya no se fusionan, sino que se dividen, como el caso de General Electric, que creo que se ha dividido en tres áreas que iban a ser energía, salud y aviación, y en el caso creo que es reciente de Ford, que también como que se ha dividido en una parte que va a ser que va a crear autos eléctricos y en la otra parte que va a ser sigue digamos la misma industria de autos que normalmente hacían, ¿no? También se Ajá. podría ver este efecto. Sí, sí, Johnny, es un buen aporte. Es lo que en general conocemos como spin-offs, ¿no?
Spin-offs son las creaciones de nuevas empresas a partir de otras anteriores que muchas veces fruto de sus esfuerzos de investigación y desarrollo crean, digamos, una nueva tecnología y esto les permite proponer un nuevo producto o servicio que termina siendo muy apreciado, ¿no? Y por ende se terminan convirtiendo en un gran monstruo y suceden estos ejemplos que está citando Johnny. Pero, de nuevo, en algunos casos es necesario dividir las empresas em, en un sentido más local. Y yo les hablaría de los bancos en los años 80, 90 hacían pues todo lo que nos dan lo que ahora son los grupos financieros en una sola empresa. Es decir, uno iba al banco y ahí podía preguntar por asesoría en términos de fondos de inversión y también podría haber pedido una estructuración de una emisión para ingresar al mercado de valores, o sea, al mismo banco, ¿no? ¿Por qué al mismo banco? Porque, como nos dice Johnny, en su momento era un monstruo así grandote que hacía mil cosas a la vez, pero que luego ha necesitado dividirse. Eso es lo que hoy incluso nuestra ley reconoce como grupos financieros, ¿no? Entonces tienes el grupo financiero Visa, que efectivamente está compuesto por el banco, pero también tiene una agencia de bolsa, también tiene una empresa de seguros personales y patrimoniales, tiene una empresa de una SAFI justamente, tiene otra empresa de leasing, qué sé yo. Entonces, estas se van dividiendo. ¿Por qué? Porque el destino, el horizonte que le debes dar a cada una de estas tiene que ser manejado con estrategias distintas, ¿no? Con prioridades distintas. Entonces, no vale la pena que las mantengas ahí en un solo bloque. Así que es muy válido lo que dice Johnny, ¿no? Interesante también esto de Ford, que tienen ya una empresa para los vehículos a carbón, em, o sea, combustible fósil me refiero y otras que son ya de vehículos con energías limpias, ¿no? El otro caso emblemático es el de Alphabet, ¿no? O sea, Google luego se volvió Alphabet porque resulta que tiene una compañía por cada letra del abecedario, ¿no? Y claro, es imposible que agarremos y digamos las 27 compañías, si digamos hubiera efectivamente una para cada letra, van a comportarse o van a desempeñarse de la misma manera en la que se ha desempeñado Google, porque imagínense, o sea, sería muy difícil, ¿no? Algunas más bien son experimentos, en otras están eh, tomando vuelo, pero pucha, generar 27 Googles es bastante difícil. Así que es muy válido el comentario de Johnny. No sé si habría algunos otros comentarios o ejemplificaciones, pero espero que hasta acá vayamos bien. Sí, Vic, Adelante, Alejandro. quería saber si le he entendido bien. Que nos explicó que no siempre podemos basarnos en los datos en el desempeño histórico. ¿Por qué? Porque aun cuando se vea un buen desempeño o un mal desempeño en números, puede haber por detrás una causalidad que no es, no se, que no da a notar lo que en realidad está pasando con la organización. Ah, Sí, lo- que no es, que probable, en algunos, en este caso, ¿no? En este tercer caso, no siempre es atribuible a la gerencia. ok. Ah, Perdón, o te he cortado, Alejandro, no sé si, o sea, sí te he cortado, perdón, no te he dejado desarrollar la idea. Adelante. no, está perfecto, Lick. Muchas gracias. Ok, sí. eh, no, ese es el punto, ¿no? De este marco tan vigente que tiene que ver con epistemología. No se olviden que hay que entender la causa, lo que está provocando. em, que se obtenga tal o cual resultado. Eh, Imagínense en una cosa de la cotidianidad, puede ser a veces difícil. Siempre expongo esta experiencia que una vez tuve, no doy el nombre de la empresa, pero sí me voy a referir al producto. El producto eran estos desodorantes Roll-On, ¿no? Y, perdón, un segundito. Ahora sí.
Em, en un momento de 2014, una de las empresas que traía este formato roll-on de los desodorantes, el que tiene una bolita, el que funciona como un bolígrafo, empezó a tener un desempeño muchísimo más interesante comercialmente, es decir, empezaban a a vender más. Y el que estaba encargado de esta línea estaba pues adoptando una postura de ¿por qué estamos vendiendo más? Eh, Bueno, básicamente, ¿por qué va a ser? Porque soy muy capo, ¿no? Y claro, en ese momento, fruto de los estudios de panel, resulta que otra compañía que tenía el liderazgo en ese formato había abandonado Bolivia. Esta otra compañía era Avon. En julio de 2014 deciden irse momentáneamente del país y obviamente dejan de tener sus productos a disposición en el mercado. Entonces, ¿qué creen que ha pasado? Bueno, la gente que ya estaba acostumbrada al formato roll-on, que no encontraba su marca en el mercado, en el punto de venta, se pasa pues a esta otra marca, ¿no? Y totalmente, hay un efecto, digamos, de incremento de de las ventas, de los ingresos, pero no era porque tú estabas haciendo un gran esfuerzo comercial o porque estabas dándole al clavo en cuanto al desempeño publicitario, qué sé yo, era porque el líder del mercado se había retirado. O sea, eras básicamente un a nada, ¿no? Entonces la gente compra tu producto, no porque tú seas bueno, sino porque el otro ya no está ahí. Entonces era difícil y bueno, por lo que yo por lo menos percibía, no, esta persona no se daba cuenta de que no era fruto de sus grandes habilidades o de sus grandes em, estrategias. Esto pasa en varias empresas, ¿no? A nivel local a veces algunas no se dan cuenta de que no son tanto el gran perfil que tienen sus ejecutivos, sino que, como siempre digo, ¿no? Por ejemplo, vende cerveza en Bolivia, entonces no te va a ir mal, pues, ¿no? O alquilas capital en un país como el nuestro que tiene tremendas carencias, entonces no eres tanto tú, sino el gran modelo de negocio que desempeñas. Así que imagínense si en un nivel tan chiquito es a veces darse cuenta eh, de por qué pasan las cosas difícil. Pucha, a gran escala, es decir, a proyección de largo plazo, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? De saber si realmente la gente que está manejando el negocio, si la gente que es dueña del negocio, entiende las razones de por qué tiene el impacto que tiene en el mercado. Volviendo a la frase de Drucker, ¿no? Las empresas rara vez venden lo que o al revés, los clientes rara vez compran lo que las empresas creen que les venden. El empresario a veces está en su miopía de que sabe o entiende con claridad qué es lo que le está comprando el cliente, pero el cliente interpreta unos imaginarios muy distintos. Así que ahí hay que tener cuidado, especialmente en estas industrias, decíamos, volátiles, porque em, ahí a veces uno está más sometido al desempeño del mercado. Pero bueno, no sé si alguna otra idea, algún otro comentario, estaban interesantes sus aportes. Y si no, pasaremos aquí a algunos casitos como este. La pregunta sería si en estos casos es más adecuado o menos adecuado basarnos en información histórica para proyectar los estados financieros. Y ahí tiene algunos rasgos, ¿no? Johnson Johnson es un conglomerado que se fundó en 1887. Tenía ingresos de 76.500 millones de dólares en 2017 y estos ingresos provienen de tres modelos de negocio: fármacos, dispositivos médicos y equipos de diagnóstico. Entonces, en esta compañía, ustedes dirían, ¿tiene sentido basarme en su desempeño histórico? O más bien en esta compañía habría que poner una alerta de que no nos sirve de mucho su desempeño histórico. Los escucho. Licenciado, buenas Adelante, tardes. Alvina, adelante. Pienso que es más adecuado eh, fijarse el desempeño histórico, ya que
Peor todavía con la pandemia, que han cambiado muchas cosas, que se han requerido más dispositivos médicos, fármacos, equipos y todo eso. Y yo Ujú. creo que es muy importante saber, porque también se dice, ¿no?, que no es la primera pandemia que ha ocurrido. Haya habido hace muchos años, ha habido otra pandemia donde incluso creo que ha muerto más gente que ahora, ¿no? Eso se dice y bueno, habría que revisar todo eso para saber cómo se puede abastecer el mercado. Mm, Gracias, ok. Luis. No, a ti más bien, Albina. Efectivamente, ¿no? Se trata en este caso de un clarísimo producto de bajísima discrecionalidad, ¿no? Como señala Albina, en las pandemias se desnudan un poco, ¿no? Las estrictas necesidades de supervivencia. Entonces, todo lo que es el sistema de salud eh, se pone a prueba, a prueba en tensión. Y es la razón también de que esta compañía tenga más de 100 años en el mercado. Tiene más de 100 años en el mercado, tiene ingresos interesantes y estas cosas que vende no son tan, em, es decir, son poco discrecionales, ¿no? A lo que nos referimos de nuevo con discrecionalidad es que los clientes no tienen tanto poder de negociación y por ende están cordialmente obligados a adquirir. Es más, esta es una de las compañías que ha hecho una de las vacunas para el COVID. Así que ahí podemos basarnos un poco en el desempeño histórico, es decir, es más adecuado como señala Albina, porque hay diversificación, no solamente es una empresa, no solamente es un modelo de negocio, una vertical sobre la que se trabaja, sino varios, que además son relativamente estables y por ende es válido usar la aproximación histórica. ¿Mm? Veamos esta otra, se llama BHP, probablemente han escuchado hablar de ella. Dice, es la compañía más grande de recursos naturales del mundo, es una compañía australiana. Y esta lo que hace es extraer, procesar y comercializar minerales. También eh, tiene operaciones en petróleo y ha tenido esos ingresos en 2017. No sé si alguien quisiera dar alguna opinión sobre esto. Silic, buenas tardes. Adelante, adelante, Dick. Bueno, como nos dijo, las compañías, bueno, las industrias relacionadas con los recursos naturales, bueno, no es buena idea basarse en su desempeño histórico, ya que están en función de el mercado, los precios internacionales que a veces suben, bajan y en este caso la respuesta sería la B, que es Mm, menos adecuado. exactamente, ¿no? A pesar de que la compañía intentaría demostrar algún tipo de diversificación entre minería, petróleo y otros asuntos, no deja de ser extractivista, ¿no? Y como bien señala Derek, ese extractivismo es el que siempre la va a sujetar a términos de fuerzas de oferta y demanda. Como dice ahí, los commodities tienden a ser volátiles y además esto requiere de permanentes inversiones de capital. Eso también lo hace riesgoso, ¿no? Porque como estamos viviendo nosotros un poco en los últimos años, fruto de que no se han hecho las exploraciones necesarias, tal vez no nos alcance para poder cumplir con los contratos Argentina, Brasil y demás, porque estos sectores son sumamente riesgosos. Por eso normalmente también están asociados a actividad estatal, porque nadie tiene la espalda financiera para hacer una petrolera por su cuenta, ¿no? O sea, aquí no hablamos de que los principios del emprendimiento funcionan como en el resto de los sectores. Aquí a veces haces apuestas de millones de dólares y no te salen. O sea, resulta que no había el recurso ahí abajo. Y eso es una acumulación de pérdidas en tus estados de resultados. Imagínense ahí que de paso los ingresos se reduzcan porque no, o sea, pues hay alguna crisis. Lo que también empezó a pasar, ¿no? Con la relación comercial entre China y Latinoamérica, había una especie de saturación de materias primas. Entonces, pues, imagínense, los chinos dicen, dejamos de comprar ciertos metales preciosos y listo, la economía de nuestros países se puede ver severamente afectada.
Así que es precisamente por eso que la B efectivamente es la respuesta, no es tan adecuado. Y bueno, esta última, es un casito muy conocido. Así fundada en el 98, es un claro ejemplo de gerencia ambidiestra. Se han comido al mundo, ¿no? Han llegado a ingresos de casi 12.000 millones en 2017 y hoy con total seguridad están muy, muy por encima. Pero no sé si alguien quiere dar algún comentario sobre esta. Lick, Adelante. creo que con el caso específico de Netflix, habría que ver de cuántos años históricos en el pasado estamos hablando, porque su crecimiento en cuanto a sus ingresos, por ejemplo, se podría decir que es un crecimiento exponencial, ya que Mm, antes de 2000 sus ingresos, no, durante sus primeros años, las ganancias eran mínimas, pero hubo un punto en el que ya cuando pasa a streaming, sus ventas, el nivel de ingresos se incrementa de manera muy fuerte. Y si, digamos, alguien tomara de desempeño histórico muchos años hacia atrás, eh, quizá lo consideraría Netflix eh, como un desempeño no tan bueno. Y si contara los últimos, no sé, 10 años, entonces lo podría calificar a la compañía como una increíble actuación de la gerencia. mm. ¿Y cuál sería la opción por la que te decantas de que es adecuado o no, no tanto? Mm, si son unos 20 años, quizá no es tan adecuado. Ok. Sí, es justamente este análisis, ¿no? Porque como decimos siempre, es mucho más complejo que uno de los dos extremos, ¿no? Eso sería un maniqueísmo, yo siempre los alerto al respecto porque el maniqueísmo también es eso, ¿no? Engañar haciendo parecer que solamente hay dos opciones, hay muchos grises y los has ido matizando muy bien, Derek. Adelante, Alejandra y luego Fernando, a ver. Quizá un poco similar a la parte de Derek, es que, bueno, lo que he entendido, cuando es ambidiestra, es como que el nuevo modelo de negocio se está desarrollando aparte del Mm, modelo de negocio actual. Entonces, para en ese punto de transición donde Netflix aún rentaba sus películas por correo, eh, eh, t- en ese caso, yo creo que sí podrían ver el desempeño histórico. En ese caso sí, pero por la parte del área que está generando el nuevo modelo de negocio, no les sirve según yo, no les serviría el desempeño histórico. Eh, mm. Pero no sé si estoy en lo correcto, Nico. No, no, no te preocupes, es una discusión en donde creo que difícilmente podríamos cerrarnos a una de las dos opciones, ¿no? Así como que enérgicamente, ¿no? Gracias más bien, Alejandro. Adelante, Fernando. Bueno, licenciado, se me escucha, ¿verdad? Sí, se te escucha, adelante. Así es que a veces no me sabe escuchar. Bueno, yo me iría más que todo por el panorama actual. Por ejemplo, sí, claro, sabemos que Netflix es un claro ejemplo de la gerencia ambidiestra y que ha ido desarrollando nuevos modelos de negocio mediante iba pasando el tiempo, ¿no? Pero ahora yo como veo la situación actual y es como que ya se está explotando más este ámbito del streaming y Mm, más plataformas están entrando, digamos, a minar esta clase de negocio. Bueno, se ha dicho, más que todo, digamos, yo he leído que por los ratings y todo ello,
que Netflix está teniendo una fuga creativa, ya que muchos títulos, digamos, que son muy famosos, están pasando ya a ser parte de otras plataformas, incluso ya parte de ser de exclusivamente esa plataforma, si es que ya se la ha hecho en ese estudio de filmes y todo ello. Y entonces, digamos, yo diría que el futuro de Netflix por ahorita es un poquito muy incierto. De aquí a 5 años, claro, así se puede decir. Incluso, digamos, yo digo que Netflix está tratando de buscar más capital. Esto yo lo digo por su reciente decisión de que en algunos países latinoamericanos está tratando de cobrar más si es que no estás, digamos, Mm, si es que no están, digamos, en la misma residencia las personas y las también de otra residencia tienes que cobrar, te van a cobrar un monto más por esa residencia o por esa cuenta en otra residencia. Y yo creo que están, digamos, tratando de buscar más capital, dícese por el para tratar de hacer más Netflix Originals y no sé, bueno, creo que es una buena excusa, pero yo creo que están teniendo una fuga de capital causa de su fuga de creatividad, porque mm, incluso, digamos, plataformas como HBO Max ya ha sobrepasado, digamos, bueno, ahora hasta ahorita sé que es el segundo más importante en Latinoamérica y ya está, digamos, por alcanzar a Netflix, más que todo, digamos, por su comparación calidad-precio, porque tiene buenos filmes y también el precio es muy bajo para pagarlo. Y yo creo que de 5 años sí podemos decir, digamos, que es muy adecuado de que si Netflix lo hagamos por el histórico, pero si hagamos, digamos, de aquí a 10 años, incluso pasar, digamos, a 5 años a 6 años o 5 años y medio, ya me parece muy, muy incierto lo que puede pasar con esta empresa. mm. Ok, gracias, Fernando. Bastante completa la postura. Creo que algo que es una regularidad entre sus compañeros es que efectivamente, ¿no? Netflix es como un, un signo de interrogación, porque si bien ya son casi 25 años, en una compañía que está en esta constante reinvención. Y aquí resaltaba lo de gerencia ambidiestra precisamente por eso, porque si hablábamos de emprendimientos, como señalaba bien Alejandra, no siempre nos tenemos que referir a em, emprendimientos desde cero, es decir, también debería contar el intraemprendimiento, ¿no? Estas nuevas verticales, estas nuevas unidades de negocio que están sacando las propias compañías, que si bien pueden ser revolucionarias y les va generando este crecimiento exponencial del que hablaba Derek, también pueden ser un riesgo. Entonces no sabemos cuán consolidados están como para saber si realmente a futuro, esto que señala Fernando, por ejemplo, se asocia a que Netflix es una compañía muy, muy endeudada. Tiene ahorita muchos problemas de deuda porque, claro, en su momento todos decían, este es el futuro, es la gran gloria de compañía, y le han empezado a prestar un montón de plata, ¿ya? A través de todos los mercados. Pero el problema está en que, como señala Fernando, también van a aparecer nuevos competidores, o sea, los otros no se van a quedar quietos, ¿no? No se van a cruzar de brazos y a sentarse y esperar a que sean obsoletos, no, también van a dar la batalla. Entonces, en esas reinvenciones, en esto que Netflix ha sabido liderar, no sabemos realmente si a futuro lo va a poder seguir manteniendo. Entonces, podríamos añadir que además, como funcionan hoy en día estos emprendimientos, esta creación de nuevas verticales dentro de las empresas, la mayoría está en el ámbito de lo digital, de lo tecnológico, y ahí también habría una volatilidad muy fuerte, ¿no? Porque, claro, como todos ven que ahí hay un atractivo interesante, em, pues también se vuelve algo lo suficientemente riesgoso porque hay demasiados interesados en intentar que se pongan adelante estos modelos de negocio. Así que prácticamente Netflix es un emprendimiento permanente, ¿no? O sea, es un emprendimiento en marcha, como varios que ejercen este estilo de gerencia. Y hay que ver hasta qué punto se pueden considerar madurez o si se puede seguir hablando de la fase de madurez en el futuro para las empresas. Así que esa permanente reinvención así que probablemente sea menos prudente esperar a la estabilidad de sus márgenes. Solo como último dato, como última acotación, Netflix hace unas semanas ha sacado o ha publicado em, eh, en un,
bueno, es una especie de nueva, es como un experimento que están haciendo respecto a contenidos que sean cada vez más pequeñitos, más cortitos, porque claro, era una especie de em, reclamo, como digo, el hecho de que es cada vez más difícil mantener a la gente concentrada en algo, ¿no? Dicen, nuestras series ya cada vez las ven menos porque hay que comprometerse pues, con la serie, ¿no? O sea, hay que ver capítulo tras capítulo y para eso necesitas tiempo, necesitas días, semanas, pero cada vez tienen que ser contenidos mucho más cortitos. ¿Por qué? Porque la gente ya está cada vez más dispersa. O sea, TikTok nos acostumbra a querer estímulo neuroquímico en segundos. Y esto obviamente está cada vez más peligroso, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer estas compañías para seguir manteniendo nuestra atención, para seguir capturando nuestra atención? Bueno, no lo sabemos, pero sería bueno considerarlo. Ya en términos empíricos, aquí están las proyecciones de resultados para las tres empresas en un ejercicio. Em, Ahí justo Alejandra nos pone en el chat, exactamente, ¿no? Es este inmediatismo al que estamos cayendo más. Es el inmediatismo, es el resultadismo, ¿no? De que si no veo el rédito inmediato, y en términos de redes sociales, de Instagram, TikTok, es esta recompensa a través de nuestra eh, dopamina, de nuestra serotonina, de nuestra oxitocina, ¿no? Queremos dopamina ya, instantáneamente, gratificación instantánea se llama. Entonces queremos satisfacer eso de ver el puntito que está ahí en WhatsApp con las historias, creo que se llaman, o en Instagram, seguir viendo y seguir viendo y seguir viendo, o en Facebook, digamos, más de mi generación, ¿no? Inacabable, TikTok ahora, con este estímulo de nuestra mente de gratificación instantánea. Complicado, pero además esto demuestra que las compañías intentan gobernar eso también, ¿no? O sea, intentan gobernar nuestras mentes por conspiranoico que es bueno. Pero ya aterrizándolo a los números que queremos ver empíricamente, ahí tienen para las tres compañías de las que hemos visto, para saber si tenían razón, el ingreso operativo de 2017 en términos reales, los que poníamos ahí en los casitos, el margen operativo, si es que hubiéramos usado los tres últimos años en promedio, para decir, voy a ver si, habiéndome basado en esos tres últimos años, hubiera acertado en el pronóstico. Entonces, ¿de cuánto hubiera sido la proyección para 2017 en base al promedio de esos últimos 3 años? Hubiera llegado a esos niveles, ¿no? 19.434 en Johnson Johnson, 11.115 en BHP, en Billiton y 623 en Netflix, con estos porcentajes, ¿no? Basados en los promedios de los tres últimos años. Ahora, ¿cuántos han sido los valores reales? Bueno, en el caso de eh, Johnson Johnson, efectivamente, habríamos pronosticado, si nos basábamos en lo histórico, 19.000 y habían sido 18.000 millones. Ah, no, perdón, estos expresan miles de millones, así que 18 billones. Em, en el caso de BHP, en realidad, el 2017 se ha alcanzado un 36% margen operativo y eso equivale a 15.800 de resultado operativo real. Y en el caso de Netflix, 838. Parecería que en el de Netflix no hay tanta distancia, pero es por la relación que está aquí abajo, ¿no? La diferencia absoluta y la diferencia relativa. Es decir, en Johnson Johnson solamente había una diferencia de 719, que es incluso muchísimo más que la de Netflix en términos de rango absoluto, pero en términos porcentuales solamente es pues un 4% de diferencia entre la predicción basada en el comportamiento histórico y el margen que ha terminado siendo el real. En cambio, en BHP ha sido una subestimación, porque en realidad han terminado siendo 15.000 en vez de 11. Entonces hemos subestimado 4.700 millones o miles de millones, y esto significa una subestimación de casi del 30%. Y en Netflix lo propio, ¿no? Una subestimación de 25%, que no aparece tanto en absoluto, porque de nuevo, ¿no? 719 de Johnson Johnson parece menos que
216 de Netflix. Pero aquí no hay que olvidar que los volúmenes, es decir, las escalas de estas dos compañías son muy diferentes, ¿no? Por eso a veces es necesario normalizar, como hemos hecho en los ejemplos de corto plazo y los que vamos a hacer en lo que queda. Ahora, pasaremos a algunos ejemplitos locales. Así que tenían razón, ¿no? Este era el único en el que podíamos decir que el comportamiento histórico sí puede predecir el futuro. Pero pasaremos a algunos ejemplitos locales, ¿no? Ahí tienen De La Paz, Pilat, Inti, Los Tajivos y Asa. Hay dos versiones de estos ejemplos, porque el primero está basado en la primera vez que he mostrado esto, el 2018. Y ahora obviamente lo he actualizado con pandemia y todo, pero no sé si quisieran darle el voto. Ahí están los ingresos operativos en miles de bolivianos, son 1.200 millones de bolivianos de ingreso para De La Paz, 31 millones para el Parque Industrial Latinoamericano, 435 millones para INTI, 108 millones para Los Tajivos y 966 millones para IASA. La pregunta sería, ¿en cuáles de estos me podría basar? Al igual que en el otro caso, ¿no? En el promedio de los últimos 3 años del margen operativo para usarlos como anticipación prospectiva em, para calcular ese resultado operativo de 2017. No sé si alguien quisiera tomar la palabra. Ahí podemos ver el... Por mi lado, Lick, pienso que podríamos eh, considerar que es apropiado para De La Paz y para Inti. Ok, Allen dice lo mismo en el chat. ¿Alguien más tomó el micrófono? Adelante. Sí, Vic. No, pero estaba bien. Quería decir algo similar a Adel, pero más IASA, que es, si no me equivoco, IASA era lo de las industrias de silicon, ¿no es cierto? Ujú, exactamente. IASA. Em, ok, ahí Alejandro sube la apuesta a Yasa. Em, bueno, aquí nuevamente tenemos que enfatizar que las racionalidades aportan mucho porque tenemos que trabajar con los perfiles financieros que habíamos mencionado y decir, bueno, De La Paz siempre es nuestro ejemplo del arquetipo de lo intacto, ¿no? De que no le toca ni la pandemia, le ha hecho daño, así que tranquila De La Paz. En el caso de Inti habíamos visto con esa proyección en trimestres. Claro, esto era antes de mostrar esos ejemplos, ¿no? Porque hacíamos el mismo ejercicio. Entonces, revisaremos. Si nos hubiéramos basado en el promedio de los últimos 3 años, como en estos ejemplos, el margen operativo esperado, si se quiere, basado en esas tres últimas gestiones, serían los que están ahorita en pantalla. Y con eso, la proyección habría sido de esos valores para 2017. Ahora, el margen operativo al que se ha llegado realmente en 2017 ha sido de esos porcentajes con sus respectivos valores absolutos. Entonces, nuevamente, y de manera muy acertada, sus compañeros han dicho, de La Paz se hubiera proyectado 8.56 el margen operativo y al que se ha llegado es a 8.24, ¿no? Es decir, la proyección decía 103 millones y el resultado terminó siendo 99 millones. O sea, perfectamente válido. En el caso de Inti era 7.95 y el margen real ha terminado siendo 8.27. Así que aquí teníamos 34 millones y el resultado real son 36 millones. Ahora bien, en los otros tres casos, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, aquí tenemos un 5 que en realidad terminó siendo 11, aquí un 8 que en realidad terminó siendo un 3 y aquí un 5 que terminó siendo un 1,85 en ese momento, ¿no? Vemos ahí abajo ya las diferencias que nos permiten tener eh, una mirada más amplia. En diferencia absoluta, de nuevo, en el caso de La Paz parece
contundente, parece incluso mayor a la del parque industrial latinoamericano, pero hay que verlo en términos relativos, o sea, la diferencia entre este, esta proyección y el resultado real. Entonces no es más que una diferencia de casi 4%, ¿no? En el caso de INTI, lo propio, una subestimación de 4%, se habría predicho 34.000 o 34 millones cuando habrían sido 36 millones, pero en los otros casos ya hay un desfase total, ¿no? Y obviamente estos ejemplos elegidos intencionalmente para referenciar un poco los casos que estábamos citando en un inicio, ¿no? Porque más o menos a esa altura seguía siendo un emprendimiento, porque justo 2 años antes había atravesado por un proceso de adquisición, había sido vendida a la familia Doria Medina, y porque de alguna manera está siendo influenciado por la volatilidad del mercado en términos de commodities, es decir, el precio de la soya internacional influye mucho para industrias de aceite, es decir, para aceite fino y regia y todas las unidades de negocios que trabajan. Entonces, claro, en Pilar tenemos una subestimación del más del 50%. Habríamos proyectado 1.600 o 1.600.000 y el resultado real termina siendo 3.400.000. En los tejidos al revés, habríamos proyectado 9,5 millones y solamente habríamos llegado a 3,8 millones. Y en el caso de IASA, em, habríamos sobreestimado 208%. O sea, habríamos anticipado 55 millones y en realidad solo habríamos llegado a 17 millones, ¿no? Y esto, de nuevo, porque estos tratan de ejemplificar ser un emprendimiento, una empresa que ha pasado por una adquisición reciente y una empresa fuertemente influenciada por el commodity. A pesar de que ya en los últimos años veíamos que tenía una tendencia en ascenso, ¿no? Con añadirle esos 4 años adicionales. Eso lo quería mostrar en esta versión actualizada. Aquí tendríamos el último dato con el que cuento. Bueno, tengo los datos trimestrales, pero tendremos que hacer el ejercicio de sumarlos y demás, así que eso lo dejo para términos de trimestres. El anuario estadístico recién sale hasta julio, así que ahí recién vamos a poder ver el desempeño 2021. Pero esto está actualizado un poco motivado por la pandemia, ¿no? Así que de nuevo está ahí. Em, de La Paz sigue siendo una empresa en la que podemos terminar confiando en el margen operativo. Además que aquí amplié de 3 a 5 años porque em, esto nos hace más robustos, es decir, tener un rango mayor. Pero de todos modos esto lo pueden cotejar en el panel financiero, ¿no? Al que le habíamos aumentado algunas hojas para que revisen esto. Pero de este 9,82 basado en los últimos años, para volverlo más robusto, habría sido 9,29. Entonces hay una diferencia de casi 7 millones, pero esta representa 5,75 de diferencia. Para hacer 2020, el año eh, del que muchos quisieran olvidarse en las empresas, em, vean que Pilat habría anticipado un margen de 6,21 con 6 millones basados en proyección, pero en realidad le fue muchísimo mejor. Termina vendiendo 21 o con un resultado operativo de 21 millones. Esto significaría una subestimación de menos 249%. Hemos anticipado 6.000 cuando han terminado siendo 21 millones. Ahora, en los otros casos sí que hemos subestimado terriblemente, porque
En el caso de la INTI, si hubiéramos basado en el desempeño histórico la proyección, solamente hubiéramos dicho que alcanzábamos a 27 millones, pero en año de pandemia a estas empresas les ha ido de maravilla, ¿no? Han terminado con un resultado operativo de casi 90 millones, que es 220% por debajo de lo que ha terminado siendo, ¿no? Es una subestimación de 220%. Les ha ido muchísimo mejor de lo que se había pronosticado. Ahora, en el caso de los Tajivos, lamentablemente ha sido la más pegada. Se habría anticipado con el desempeño histórico 2 millones, pero ha terminado siendo una pérdida de 18 millones, que aquí ya no lo puedo poner ni siquiera en porcentaje, sería menos 8,78 veces lo que se ha proyectado. Lamentable. Y en el caso de IASA, también sería una subestimación, porque claro, aquí ya, como no está en porcentaje, estoy poniendo que es menos 8,78 veces, ¿no? Fruto de esa pérdida. Y en IASA, también como decía Alejandra, ¿no? En año, y creo que esto también lo vimos en los trimestrales, ¿no? En ese año de pandemia le fue bastante mejor, considerando también estos cambios de estrategias y demás. Así que estas serían algunas referencias empíricas. El día miércoles les voy a mostrar un poco de lo que pueden hacer con el panel para quitarse curiosidades, si es que alguno desea hacerlo con otras empresas o con otros rangos de tiempo. Y vamos a ver en cuáles tenemos mayor capacidad de predicción en base a datos históricos y en cuáles otras no. Esto como entrada a nuestra principal tarea de proyectar en un principio los ingresos, como han debido ver en su lectura. Y si no lo han hecho, de nuevo, les exhorto a poder revisar el texto. Entonces, no sé si habría alguna consulta adicional, algún comentario. No se olviden, nuestro examen sería el 27 de abril. Y ya el miércoles les aviso si el 20 o el 25. Yo creo que el 25 va a ser nuestra actividad, pero revisemos algunos pendientes. 27 entonces examen. Si no hay alguna otra cosa, nos vemos el Lick, miércoles. Sí, adelante, Derek. sí, respecto a lo de Crystal Ball, en mi caso, para una materia nos hicieron instalar ¿Ya? y instalé el de 64 bytes. Eso está bien, ¿no? Sí, ¿Ese es no el hay ningún mismo? problema. Cualquiera de los dos está muy bien. Y si se les ha acabado el plazo eh, de la instalación, ahí hay varias licencias, ¿no? Así que ahí pueden volverlo a activar. No les recomiendo que lo desinstalen para luego volver a instalarlo, porque más bien eso les va a causar problemas. Sí, pónganle las otras licencias si es necesario. Está bien, Lick, gracias. A ustedes. El miércoles entonces continuamos. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Hasta Hasta luego, luego. licenciado.